Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Feliz primavera. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren dónde estoy. Adivinen, adivinadores, adivinadoras. Hola. ¿Quién hay un ojito? Hola. Hola. Feliz primavera. ¿Quién está? Silvita. Miren dónde me ando, dónde estoy, dónde me hallo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Eh? Seguramente. Hola Silvia, buen día. Primera adivinanza del día de la primavera. ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar me encuentro? ¿Cómo están, queridas, queridísimas alumnas? Muy bien, Teli en el CEPRAM. Sí, sí. Sí. Si hago así, les muestro en el patio del CEPRAM. Miren para allá. ¿Eh? Ahí estaríamos entrando al aula 6. Chun, chun, chun. ¿Eh? ¿Cómo va? Hola Cristina. Bueno, nada. Ahí las otras plantas. Los jazmines. Bueno, si quieren, hago esta toma que es más peligrosa. ¿Eh? Y voy a sacar un jazmincito. ¿Eh? Otro. Miren. ¿Eh? Jazmines. ¿Eh? Chun. Aquí estamos. ¿Eh? ¿Cómo les va? Feliz día de la primavera, Hilda. Miren qué puerta estoy abriendo. ¡Wow! ¿Eh? Jazmines. Los jazmines del CEPRAM. ¿Eh? Saludos a la Vivi, al Leo, que estuvimos recién. ¿Eh? Vamos a llevar un ramito. ¿Eh? Ahí están. ¿Eh? Chun, chun, chun. Buen día, buen día. Bueno, no nos podemos ir tan lejos porque perdemos internet. Ana, ¿de qué? Miren. ¿Ah? Ahí estamos. ¿Ah? Ahí ven el CEPRAM. Ahí estamos. Jazmincitos. Feliz inicio de la primavera. Realmente. Si sintieron el perfume. ¿Eh? Bueno, teníamos que empezar. No igual. Les voy a mostrar porque se van a gustar. Chun. Las caras. Las clivias. Adriana ha venido a regarlas, las plantitas. Más clivias. Y estamos justo en ese punto intermedio en el que todavía hay huellas de el invierno, que ha sido un durísimo invierno. Un duro invierno para las plantas y personas. Un duro invierno, pero ya hay atisbos de la primavera, un montón de señales, además de que los días son definitivamente más largos. Ahí estamos.
no solo les decía los días más largos, sino también muchas, hola, ¿cómo va? Muchísimos indicios de que ya estamos en la primavera. Ya lo dicen las plantas, ya lo dicen el perfume de los jazmines. Las florcitas del quinoto ya florecieron. O sea que, bueno, tenemos varias cosas como para ponernos contentos de que ya algo cambió. Y como cambia lo superficial, cambia también lo profundo. El color, el aroma, el bullicio del patio. Sí, yo quería traerles como primer regalito, como estos en vivo, para ustedes, las alumnas de cine y psicología, para todos los que lo vean en vivo, como primer regalo después de un invierno tan largo, de decisiones difíciles, tristes, de ese texto que les diría del agosto tan invernal. Bueno, acercarnos donde estamos siempre, ¿no? Donde nos encontramos cuando estamos presencialmente, que es acá, es alrededor de este patio. Hoy les decía que estaríamos seguramente estaríamos compartiendo quizás ahora a las 11 algún evento de la primavera, presentando algún baile, presentando hola José, alguna canción. Y bueno, ese encuentro hoy no es posible, pero estamos pergeniando cosas que sean, que faciliten un cuidadoso reencuentro de a poquito. Y hoy van a tener más tarde por WhatsApp regalitos míos así, de este tipo. Uno institucional que no sé si está dando vueltas, pero es hermoso. Y que lo hemos hecho con varios profes. Y como semana del estudiante, a los profes que hacemos el Buenas noches CEPRAM, hola Norma, Beatriz, Reano, feliz primavera. Vamos a hacer esto, ¿no? Los que hacemos el Buenas noches CEPRAM, vamos a hacer el Buenas noches CEPRAM y el Buenos días CEPRAM, o sea que hoy al mediodía nos vamos a volver a ver como un regalito de la primavera. Entonces también vamos a estar conectados. ¿Cómo? Así, como podemos estar, como podemos estar. ¿Cuántos somos ya? 20, 21. Hola Irene. Hola, ¿cómo estás? Titi, querida, porque Irene Pacheco Pena es Titi. Celes, ¿cómo va? Bueno, como les decía, para mí es más que lindo recibirlos acá. Luego, y esto es muy importante, porque hoy vamos a seguir el programa, por supuesto, pero hoy también va a ser una charla de primavera. Una charla y un trivial. Capaz que si me da el tiempo, lo hacemos hoy, si no mañana. O sea, vamos a hacer un jueguito de primavera. Y de paso les voy a tomar el examen, a ver qué han aprendido en estos últimos tiempos. Sí, ahí les mostré los jazmines. Los míos. Me los voy a poner acá. Me voy a enjazminar. Esperen. Porque ya hice la toma, apenas ingresamos, la toma jazminera, y les mostré los jazmines, así que me quedo acá con un ramito de jazmines. ¿Estamos? No sé si se ve, si la cámara me toma. Las payasadas que yo hago no tiene límite, les digo. Voy a bajar un poquito esto, así se ven bien claritos los jazmines. Ahí los ven. Me acuerdo del rico gazpacho que nos regalaste el año pasado. Sí, qué primaverón la del año pasado, ¿no? Que nos tomamos un gazpacho por mujeres al borde de un ataque de nervios.
podrán cortar todas las flores, como dice el poema. Hola, Vivi del Bianco. Bueno, este año, pero me lo votaron en contra, íbamos a ver la película de amor de Los Puentes de Madison, pero bueno, como soy un profesor que atiende a las demandas de las alumnas y a las sugerencias, vamos a hacer un juego. Estás precioso. Bueno, gracias. Estas flores son ustedes, que las llevo en mi corazón. Porque hoy no podemos estar juntos acá, pero estamos juntos de otra manera, ¿no? Como les decía, ya nos vamos a hacer algún invento que valga la pena. Porque en parte es eso, en gran parte las crisis te imponen, nos guste o no nos guste, un desafío a la creatividad. A ver qué cosas podemos crear después, y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, pero en el sentido más poético. Sí, se ven muy bien los jazmines. Al final les muestro más jazmines, no hay problema. La camiseta me puse una roja así, chum, para ponerle onda, ¿no? El saquito porque estoy a la sombra, entonces a la sombra no está tan cálido. Cuánta nostalgia, el cafecito, sí, algo de eso vamos a inventar. No sé, capaz que hagamos unos cafés acá en el patio, no sé, qué sé yo, súper cuidados con el protocolo, a cierta distancia, no sé. Tiren ideas, Hola Marité, ¿cómo va? Entonces les decía que hoy yo quería hablar con ustedes. Tenía pensado dos cosas, ¿no? Tomarlo de la película, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa primaveral para el análisis. La tele ya me dijo que tenía... sí, estoy feliz de estar en el patio. Es más, las pequeñas reuniones que tenemos, así abiertas, con 3, 4 personas, las hacemos acá. Nada, sin ustedes, pero nosotros nos juntamos así a esta distancia, con los barbijos, por supuesto. Pero les decía, lo que tenía pensado, bueno, ya la tele consiguió el link de Jinetes del Espacio, que esa va a ser nuestra película primaveral. No, de nada, Marita, un placer. Y el hecho de moverme acá es también traerles un poco de la primavera del CEPRAN, que nosotros siempre la tenemos muy registrada en la memoria con los festejos de la primavera. Entonces, difúndanlo, difundan la página web y todo eso. Vamos a tener medios días o buenos días CEPRAM por esta semana de la primavera. Sé que va a haber una lectura al mediodía como regalito, ¿no? Buen día, feliz primavera, Etel. ¿No? Entonces, les decía, hoy vamos a tener clases, por supuesto, porque a mí siempre me gusta charlar y dar clases. Y además vamos a hacer un trivial de cine y psicología, que lo vamos a hacer entre hoy y mañana. Este paréntesis, vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es cómo surge o qué sentido tiene la creatividad en un momento de crisis. Digo, ¿por qué? Porque en algún momento uno como docente también se para, se detiene, o por lo menos yo lo hago así. Ahí está sonando el teléfono en el CEPRAM. Capaz que es Telecom, que diga, pague la boleta. Y decir, bueno, ¿qué sentido tiene, ¿no? El hecho de ser creativo o cómo surge la creatividad en momentos donde hay una gran crisis? Y en esto lo vamos a ubicar no desde el punto de vista de la creatividad de los grandes artistas, que también sería un tema interesante, que podría ser una perspectiva muy interesante, sino de la creatividad que es necesaria en los momentos en que se ve o se ha visto amenazada nuestra integridad. Les decía, cuando uno tiene un duelo o una pérdida, ¿no? Esto está muy inscripto en el marco de todo el curso que hemos visto de cine y psicología, y nosotros empezamos viendo las cuestiones de las pérdidas. ¿Se acuerdan con el señor que moría y el perrito lo esperaba? Con el director Lasse Hallström. También algunas tragedias así melodramáticas con Baz Luhrmann.
y bueno, con Clint Eastwood muchas pérdidas, ¿no? Entonces, primero decir, ¿no? Porque se escriben muchas cosas sobre la pandemia, sobre eh, las tres cosas que nosotros estamos investigando, ¿no? Que tienen que ver con las estrategias de afrontamiento, es decir, qué cosas hacemos excepcionalmente cuando nos encontramos frente a un problema que nos desborda. Una estrategia de afrontamiento es cómo encaramos un problema que nos supera en términos de estrés, de factores que nos distraen, que además nos angustian, y entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes? Puede haber estrategias de afrontamiento frente a esta pandemia. Si la pandemia se constituyó en una fuente de estrés, entonces estrategias pasivas, como por ejemplo comer más y dormir más. Y que uno dice, y está mal que vamos a aumentar de peso y que estamos más holgazanes, pero muchas veces cuando el psiquismo se ve muy amenazado y hay emociones muy intensas como el temor, o muy intensas como la tristeza, o hay mucho aislamiento y una alteración súbita y constante de ciertas rutinas que organizan la vida, se impone una lentitud que después vamos a ver que tiene algunos componentes muy positivos, y esa lentitud que se impone también implica una disminución sensible y un giro sobre las rutinas de la vida cotidiana. Entonces estas estrategias de afrontamiento pasivo, que por ahí son muy mal vistas, como diciendo el dormir todo el día te hace más vago, el dormir más te hace tal cosa, que la cama enferma, que hay que huirle a la cama, o que comer de más está de más, hay que ser bastante tolerante, porque en términos de estrategias de afrontamiento son las estrategias más primarias, o sea, hacer lo que hacen los bebés, ¿no? Si viene el vendaval, entonces uno ¿qué hace? Come, guarda energías, y duerme y conserva. Entonces por ahí son estrategias que son muy criticadas desde el punto de vista de la mejor salud posible, y hay veces que hay que tener una amplia tolerancia por eso y darle cierta bienvenida, ¿no? Unos kilitos de más, unas horas más de sueño, que en general son formas, ¿no? Que también expresan el cansancio. Y además son formas muy primarias de brindarse placer. Formas muy primarias de brindarse placer, ¿no? El placer de descansar, el placer de dormir, el placer de comer, el placer de sentirse satisfecho, ¿no? Y en esa dirección no hay que demonizar estas estrategias, si bien hay otras, ¿no? Mucho más sofisticadas, ¿no? Pero les decía que entonces frente a la amenaza, lo primero que uno tiene que determinar es si esta pandemia, ¿no? Si estas cuarentenas, si estos aislamientos fueron fuente de estrés o no. Porque para muchas personas, y esto es muy importante de decirlo, sobre todo para ustedes, para las personas mayores, en algunos casos sí lo fueron. Acá me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, o sí lo han sido, pero además para otros puede no serlo, porque en realidad produjo una quietud. Hay gente que no le gusta mucho salir, hay gente que prefiere estar más aisladita, que prefiere estar más recogida en su casa, y no hace falta ser mayor, pueden ser jóvenes, ¿no? Con algunas cosas más vinculadas, no deben ser fobias sociales, pero esta cosa de protegerse pudo constituirse en una forma de estar en el mundo que no fue necesariamente mala, sino que ha sido una pausa en donde la disminución de contactos sociales y todo eso bajó un cambio, ¿no? Entonces primero tiene que evaluarse si efectivamente se contribuyeron a desarrollar pérdidas, ¿no? Si se contribuyó a desarrollar pérdidas, voy a girar un poquito la cámara, ahí está. Si se contribuyó al desarrollo de pérdidas, para que no le dé el sol, entonces hay que analizar qué pérdidas fueron, ¿no? Y sí es cierto que pérdidas de interacciones, pérdidas de rutinas, pérdidas de seres queridos, ¿no? Pérdidas de salud, pérdidas económicas,
todas implican, todas, ese tipo de pérdidas en diferentes intensidades o con diferentes magnitudes también, dependiendo qué tan querido o querida haya sido eso que perdí, esa persona, esa rutina, qué tan estructurante, qué tan importante para mi vida psíquica, para mi vida cotidiana, para los recursos económicos, psicológicos, sociales, dependiendo qué tan valioso y qué tan íntimo es ese objeto, obviamente el proceso de pérdida y de duelo va a ser más intenso o menos, ¿no? También es muy cierto que también tenemos que valorar esta cuestión de las pérdidas en función de qué tan esperables eran esas pérdidas, ¿no? Si nosotros estamos por jubilarnos y entonces perdemos la rutina del trabajo, es más esperable a que si tenemos 23, 24, 27 años y nos quedamos sin trabajo, ¿no? Entonces también tiene que ver la pérdida con qué importancia tiene en este momento de la vida, ¿no? Entonces la desvinculación al trabajo por una jubilación es más aceptable, aunque puede ser un duelo para una persona que esté en esa edad que para una persona de 40 años que se haya desvinculado al trabajo, ¿no? Eso está claro. Además, no solo depende de, o no solo está sujeto a ese objeto que perdemos, sino al vínculo que tenemos con ese objeto que perdemos. Es decir, es algo ambivalente, ¿no? Por ahí escucho a los chicos en la universidad, así que sí, les gusta ir a la universidad, a la facultad, pero también les da fiaca, también no quieren ir. Entonces esa pérdida es que pierdo ciertas cosas, pero no quiero perder las materias, no quiero perder de cursar, de aprobar, no quiero perder el año, pero me viene bien no ir, ¿no? Bueno, dependiendo ese vínculo, qué tan ambivalente sea, cuando hay mucho de amor y de odio, de indiferencia y de atracción, de carga y de ligereza, bueno, va a ser más complejo, ¿no? Y también, por supuesto, que es las variables que estamos viendo entre nosotros, es cuáles son los recursos que tenemos, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo. Miren, va cambiando tanto el sol que tengo que ir acercando esto cada vez más. Ahí importa muy mucho que no es lo mismo perder una cantidad de ingresos si tengo un remanente, todos ustedes lo saben, así pierdo todas mis fuentes de ingresos. Y en el psiquismo también pasa lo mismo, ¿no? Si tengo mi único compañero o compañera y muere o se enferma, es muy grande, si no tengo, como dicen en el campo, los huevos divididos en diferentes canastas, ¿no? Entonces, si mis recursos yoicos están puestos mucho en la relación con una persona, ¿no? Con una persona amada, su pérdida puede ser catastrófica si en realidad esa relación es así. Ni que hablar si son pérdidas que van contra, entre comillas, el orden natural de la vida o lo que llaman ustedes la ley de la vida, ¿no? Que se pierdan primero hijos, que se pierdan nietos, cuando en estos momentos son los momentos de transacción, ¿no? Que uno quisiera hacer, ¿no? Negociarle a la muerte, decir que me lleve primero a mí, no a ellos, ¿no? Bueno, todas esas componentes contribuyen, por supuesto, a que se desarrollen los momentos de duelo, ¿no? Frente a las pérdidas. Que por supuesto, para no hacer psicología barata y zapatos de goma, como decía Charly García, en cada caso, en la singularidad de cada uno, de cada una de ustedes, es determinar qué perdimos, ¿no? Y sobre todo, no confundir la pérdida con las partidas. Oh, la Mariana es largo, se perdieron las presentaciones de todos los jazmines, pero acaban otros para ustedes, ¿eh? Entonces les decía que en esta dirección también hay cuestiones que son distancias, que son pérdidas temporales y que no necesariamente son irrecuperables, ¿no? Nosotros sabemos que la única pérdida prácticamente irrecuperable es la muerte, ¿no? De la cual empieza un proceso de duelo absolutamente distinto, ¿no? Las otras son pérdidas que pueden recuperarse, esto que digo, las rutinas, los reencuentros, o sea, no va a ser el fin del mundo, o sea, vendrán otras pandemias, vendrán más barbijos, vendrán cosas, pero algo del reencuentro se va a establecer. Entonces, la constitución psíquica, nos negamos un poco no hacemos un duelo de eso, sino que hacemos del tiempo en que estamos, ¿no? Entonces acá viene toda esta cosa tan de moda, de la que se habla todo el tiempo, que es esto de reinventarse,
Y la reinvención a la que mencionan en términos comerciales, en términos humanos, en términos de trabajo. Hola Rosa, ¿cómo andás, Rosa querida? Eh, todos estos términos que se usan tanto, nosotros los vamos a abordar desde la psicología. ¿Qué sería esto de la reinvención? ¿No? Eso que plantean. Yo siempre digo que no se le puede pedir a un potus que haga de roble, a un roble que haga de lapacho, ¿no? O al contrario, que un delfín se transforme a una metamorfosis ¿eh? en ser humano, o una señora en sirena, porque esas reinvenciones tienen un límite que es nuestra estructura, nuestra posibilidad y nuestra identidad, ¿no? Nuestras posibilidades, nuestras identidades, como les digo. Me voy acercando acá, porque el sol después se va a poner en vertical y va a dar mucha luz. Entonces les decía que estas reinvenciones son un límite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? A decir de un autor muy conocido, Brandstetter, que son restricciones de tipo biológicas, primero, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que... A ver, un segundito. Ahí está. Si nosotros tenemos algunas definiciones, por ejemplo, en relación al género, ¿no? Podrá haber cambios de género, pero hay algo que ya está inscripto y que es el género que tenemos y que tiene que ver con nuestras características sexuales, primarias y secundarias. Podrá hacerse un cambio también, pero es una restricción biológica, la edad, ¿no? Es decir, una señora de 60, 70 años, bueno, ya no puede acceder, ¿no?, al embarazo, porque hay un límite biológico, y además nosotros sabemos la cantidad de límites biológicos que, más allá de cualquier plasticidad o entrenamiento, nos impone la edad, ¿no? Luego, para producir estas reinvenciones, también hay límites o restricciones que son de tipo epistemológicas, o sea, del conocimiento, o sea, qué cosas sabemos. O sea, si ustedes me dicen, bueno, reinventate Andrés, qué sé yo, y sé ingeniero o astronauta, también es complicado, ¿no? Porque hay restricciones de conocimiento que yo no tengo, que, bueno, sí, podría adquirirlas, ¿no? Pero lo que estamos planteando, gracias Eugenia, es que tenemos que hacer ciertos cambios y ciertas reinvenciones en el marco de lo posible, en el tiempo, y esto es muy importante, que se produce la presión ambiental. Les voy a decir un ejemplo, ¿no? Esta clase yo les digo por la primavera, porque van a ver la importancia que tienen por la primavera, y porque son estos parates. Yo he preparado esta clase y otras por estos días, en el sentido más sencillo del término, ¿no? Es decir, las metamorfosis son mágicas y son creativas, ¿no?, en la medida en que buscan esencia de otros cuerpos, formas distintas, ¿no?, de otra naturaleza. Pero estas reinvenciones, las que se hacen mención, tienen que darse en el plano en que el organismo, las personas o los grupos son capaces de poner en juego la mayor cantidad de recursos posibles para crear algo nuevo, porque nuestras metamorfosis no son de carácter físico, no son de carácter mitológico, sino que tienen que ver con hacer, saber, conocer, desarrollar y cambiar, ¿no? Entonces, efectivamente, los dinosaurios se les impuso semejante presión ambiental, ¿no?, o las glaciaciones fueron tal presiones ambientales que pudieron resistir quienes, los bichos chiquititos, ¿no?, los que tenían ciertas características y no otras. Entonces los mamíferos pequeños lo resistieron bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener, frente a estas crisis, no vamos a suponer que esta no es una glaciación, pero va teniendo ciertos condimentos, ¿no? Para definirla como crisis tenemos que ver si nos angustió, si nos desorganiza, si los recursos que tenemos no son suficientes, entonces tenemos que apelar a otros, tanto intrapsíquicos como recursos materiales, como recursos sociales, ¿no? Nuestros mecanismos de defensa, nuestras formas habituales de salir adelante con los problemas, nuestras maneras de relacionarnos. Entonces lo primero que va a aparecer es el apoyo social, o sea, contamos con alguien que nos cuide si nos enfermamos, tenemos a alguien con quien hablar de nuestras penas en relación a esta pandemia o a lo que viene pasando o a los problemas que nos traen las peleas en la casa o las decepciones o la falta de ganas de hacer cosas. Bueno, esos son recursos que se ponen en juego en una crisis, ¿no? Y la crisis sí o sí
quiere decir ruptura, que se rompió un orden dado. Y ese orden dado tiene que ver con que los mecanismos, básicamente les decía, defensivos, no son suficientes ni son los óptimos para tolerar la angustia que ese movimiento trae. Si no hay angustia, si efectivamente rápidamente el psiquismo se adapta o tengo condiciones tan beneficiosas, estoy muy bien conectado, tengo suficiente acceso a los alimentos, me mantengo informado, tengo un grupo de referencia al que veo seguido porque estoy en un lugar más o menos cerrado, no hay una disminución económica grande, bueno, es posible que me afecte menos a que si me quedé sin comida, me despiden, no tengo con quién estar, o sea, está claro que lo que le estoy diciendo, hay una dialéctica directa que tiene que ver con el contexto, o sea, la crisis no es solo general, no es solo de lo que acontece a todos, sino cómo y en qué momento de mi vida y en qué situación y en qué contexto me encuentro. Dice que escucho todas las opiniones de ustedes. En mi caso, dice Nidia Bordinen, solo he extrañado los abrazos a mis hijos y nietos puntanos. Ah, claro, porque Nidia vivía en San Luis y tiene una hija en San Luis y otra acá en Córdoba. Pero me he enriquecido con nuevos vínculos y nuevas formas de vincularme. El CEPRAN ha sido un gran sostén. He seguido comunicada y teniendo clases de coro y vínculos mediante Zoom con mis antiguos colegas de San Luis. Bueno, es en este sentido donde ha habido más cambios, oportunidades, seguramente porque ya hay recursos, como por ejemplo manejar la tecnología. Creo que fuera del temor que por ahí produce el ser personas de riesgo, lo estoy pasando suficientemente bien. Gracias a ustedes, profes, y a las personas con que me comunico, porque aquí, aunque no las individualice a todas, ¿qué dice? No las individualice a todas, claro, gracias, porque aunque no las individualice a todos, las voy conociendo. Bueno, ese es un ejemplo, y me alegro muchísimo, Nidia, de quien tiene muchos recursos. Pero seguramente, entonces ahí, si les decía, si se constituye la crisis y se constituyen las pérdidas, entonces va a empezar, deseamos que así sea, un trabajo psíquico muy interesante, que cuanto más trabajo psíquico sea, voy a desarrollar menos comportamientos o síntomas que me dan más dolor o aislamiento. Porque si, por ejemplo, si mi única respuesta es quedarme en casa y no moverme y no comunicarme, lo que estoy haciendo es un comportamiento evitativo que a la larga va a comprometer mi bienestar. Y por supuesto que lo va a comprometer, ¿en qué sentido? En el sentido de que voy a limitar más aún esa fuente. Entonces por ahí hay respuestas que son miofóbicas, que nos aíslan más porque están centradas en el temor. Entonces el tema es esta cautela, ¿no? Es decir, bueno, cuidarse absolutamente si soy grande, saber que también en esto aparecen una cantidad de emociones, ¿no? De enojo, de tristeza, de temor, y que en algún punto el temor no es onzo. Por eso si soy una persona mayor me estoy cuidando, porque un temor posible es enfermarme y morirme. Pero no solamente el aislamiento es la respuesta al temor, sino todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección que hace en este caso el virus, ¿no? Desde el uso del barbijo, la limpieza, encontrarse con gente que no se esté encontrando o expuesta, tener claramente eso, ¿no? Entonces hay acciones que son de carácter preventiva, ¿no? Y otras que son de carácter evitativa. Bueno, quizás sería bueno ir cambiando las acciones evitativas por las preventivas, porque hace que yo tenga un poquito de control sobre algo, ¿no? Si uso el barbijo, o sea, bueno, controlar el tema del contagio, el poder ser contagiado, el uso de lavarse las manos para evitar también traer los virus, el limpiarse, son todas tareas que hacen a que proteja y cuide, ¿de acuerdo? Por supuesto que el cuidado absoluto es no ver a nadie y no contactarse con nadie, pero eso seguramente también es muy cuidadoso, es muy protegido, pero va a tener en detrimento de otras cuestiones, la interacción social, etc. Y puede haber personas que lo necesiten menos, entonces esta cuarentena no necesariamente produce semejantes, digo, deficiencias, porque no se puede generalizar. Hay personas que esta cuarentena y esta cosa
hasta en algún punto les ha venido bien, ¿no? Esto como de las crisis económicas o las guerras, que siempre algunos benefician, económicamente también acá hay gente que se ha beneficiado, ¿no? Qué sé yo, desde los que hacen ventas en internet hasta los que hacen cursos de inglés por internet, no sé, habrá muchos sectores de la población que esta nueva normalidad, que no la es porque no es normalidad, que estas nuevas condiciones han generado oportunidades psicológicas, sociales y también económicas, ¿no? No sabía que tenía estos recursos. Sí, si ustedes enumeran, tienen muchísimos recursos. Las redes sociales, las personas con las que hablas por teléfono, quién haría algo por vos, quién te podría cuidar, el lugar donde vivís, el dinero con el que contás, el nivel de recursos psicológicos, ¿no? Es decir, si sos más o menos optimista, si tenés buena disposición, el buen humor, la disposición a aprender cosas nuevas, el mejor manejo del estrés, la regulación emocional, ¿no? Entonces ahí viene esto, ¿no? Frente a una crisis, eh, gran parte del asunto también es cómo procesar esas emociones. Les decía que puede haber muchas emociones que uno las va transitando y que está bueno transitarlas, o por lo menos así es, y entonces la imposición de no enojarse, la imposición de no entristecerse, es una imposición muy sobreadaptativa que no nos hace bien, que no nos hace bien, ¿no? Sino más bien habrá personas que emocionalmente tienen mayor equilibrio o son menos intensas, por lo cual sus expresiones emocionales no van a ser tan intensas, y otros que sí, ¿no? Es decir, nada nos va a hacer cambiar la personalidad o quienes éramos, ¿no? Eso se mantiene muy estable. Lo que pasa es que en estos momentos se pone en juego, ¿no? Entonces ahí viene todo un tipo de recursos que son importantes y que se ponen muy, muy en juego, muchísimo en juego, que son los que tienen que ver específica y puntualmente con mi regulación emocional. O sea, cómo voy regulando mi miedo, cómo hago del enojo una posición en la cual me permita reflexionar y no proyectar todo en mis hijos, en el virus, en el gobierno, en los comercios, sino que tanto el temor como el enojo hacen mucho que yo ponga todo afuera. Entonces me enoje mucho con los otros, con las cosas que pasan, y el temor con el virus. Entonces estamos muy tentados a que el mecanismo príncipe, el más importante, sea la proyección, poner todo afuera. Bueno, el enojo es eso, putear a todos y no sé qué. Otra cosa es el enojarse, el conocer las emociones y tratar de armar y ordenar, armar y ordenar. La casa está sucia, no colabora, no sé qué. Bueno, un enojo, pero bueno, después nos sentimos a hablar. Cómo van a ser las cosas. Porque hay veces que los enojos son oportunos, son muy oportunos, ¿no? Que en algún punto generan la percepción del cambio del status quo, ¿no? También la tristeza, ¿no? Hay veces que, en esto que les decía, los mecanismos primarios de comer y dormir es donde se canaliza más la tristeza, ¿no? Somos más tolerantes a dormir más que a estar tristes, ¿no? Entonces, también buscar, ¿no? Frente a esto, las expresiones de esos sentimientos. Yo tengo personas muy queridas, pero muy queridas, no sé, desde María Eugenia, la mamá María Eugenia Pascual y la mamá de Carlitos Lewis, Gastón Moacé, que perdió a su papá, César, que también perdió a su papá, bueno, tantas personas que han partido en estas cosas y que siempre, todas las semanas, una o dos personas uno se enteraba también, ¿no? Entonces acá viene darle el lugar a la expresión emocional que los duelos ameritan, ¿no? Entonces, nada, ponerse triste y ponerse triste, llorar lo que hay que llorar, poner las lágrimas que hay que poner, el enojo también, y también después, ¿no? Mixturar con esto de la risa, de un poco de humor, la ironía, ¿no? Todos mecanismos que son más sofisticados y que los tenemos, y que si los tenemos tenemos que aprovecharlos, y si no los tenemos los tenemos que pedir prestados, porque gran parte de los recursos sociales es que por ahí uno se junta con alguien o habla por teléfono que tiene más onda o que le pone más humor o que se asusta menos. Entonces la riqueza, ¿no?, de los recursos sociales es que somos tan distintos que por ahí, bueno, con algunos no queremos ni vernos porque son muy mala onda, pero con otros nos dan, ¿no?, ya sea por WhatsApp, por Zoom, etcétera, 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 ¿no? Y nos ayudan también los otros a regular nuestras emociones, ¿no? Bueno, era una clase de primavera, pero es cómo sale la creatividad, ya vamos a llegar, ¿no?
Entonces, si bien yo está en mí la regulación emocional, mucho de lo que hago con los otros regulo emocionalmente. Cuando ustedes dicen extraño acá el café o encontrarme, porque por ahí una venía y ¡bum! Vomitaba algo, que los estudios del marido, que las enfermedades, que no sé qué, que en lo que estoy o que la robaron, que no sé cuánto, y eso producía una contención. Parecía la película que vimos ayer en Cine Divan, ¿no? Esta cosa de cuando los hombres estaban desnudos en el sauna, ¿no? La mesa del café, el estar, por ahí ni siquiera se hablaba, ¿no? Me acuerdo, lo estoy viendo acá a la izquierda, a la Celes, que el año pasado perdió a su hija. Eh, Estoy dando si fue el año pasado, sí, el año pasado mismo. Y entonces, bueno, al principio no vine, después dijo, no, vengo, porque solo el abrazo, el que el otro te dé un beso, necesariamente que te pregunte, ¿no? El decir estoy con vos, ya es algo que el otro aporta en el tránsito de procesar esta pérdida, en el tránsito del duelo, y ese apoyo social contribuye a mantenerme en pie, ¿no? Porque por ahí no estoy tan animado a vivir ese día, pero solo el encuentro con el otro me da un poquito de ánimo por el día, y es un montón eso, ¿no? Entonces les decía, en función de nuestra regulación emocional, de los recursos que tenemos, los duelos se transitan de diferente manera. También dependiendo, volviendo al tema, de quién es el que está en duelo y qué es lo que he perdido, ¿no? Y no solamente qué es lo que he perdido, sino qué vínculo tengo con lo que eso que he perdido, qué tan amoroso o ambivalente es, y cuánto se lleva de mí eso que pierdo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto se lleva de mí, de quién soy yo, de estatus social, de posibilidades económicas, de amor, ¿no? Es decir, por ahí muere una persona muy significativa y se lleva algo esencial de mí. Que gran parte del trabajo es cómo restituir, y ahí viene lo de la creatividad, tras la pérdida, la integridad del yo. Dice, a pesar de lo extraño, todo lo siento muy positivo en mí. Ah, qué lindo, Norma. Dice Josefina Ternavasi, al comienzo sentí una pérdida total de libertad. Me enfrenté como nunca antes a la muerte. Ah, qué sería lindo que lo describas, Josefina. Y la necesidad de intercambio interpersonales. Hoy ya todo más flexibilizadas y no sé qué más dice. Flexibilizadas. Hoy ya todo más flexibilizadas, ¿no? Bueno, son los dos grandes fantasmas, ¿no? Lo que dice los José, o sea, la muerte. Lo que pasa es que uno pocas veces dice, tengo miedo a la muerte. Lo que hay son desplazamientos, ¿no? De objetos, ¿no? Entonces por ahí no se ve exactamente, ¿no? El miedo a la muerte, sino que intensifico otros miedos, ¿no? Miedos más domésticos, el miedo a salir, el miedo al virus, el miedo a encontrarme, se ponen una gran intensidad y entonces toda la fuerza que tiene el temor a la muerte, porque nadie queremos morirnos, eso ya lo dijo brillantemente Picasso, no hay nadie tan viejo como para no querer vivir un día más, ¿no? Más si ese día es bueno, si es un día pleno. Entonces esos temores, los que hace referencia la José, se intensifican profundamente, y entonces se ponen en ciertos temores mucho más énfasis, que quizás la fuerza está puesta en el temor a la muerte que no se habla. Y que en esto, voilà, ¿no? Ábrete sésamo, gran, gran recurso la conversación. ¿Por qué nosotros desde el CEPRAM decidimos hacer Buenas noches CEPRAM, Cine Diván, mantener clases en vivo, en Zoom, en WhatsApp con algunos profes? Porque no solo hay que mantener el vínculo, sino que hay que darle lugar a la palabra, a algún grado de conversación, ¿no? Y al escuchar a otro que me dice otro y al ser escuchado. Uno diría, bueno, quizás sería mejor con el Zoom esto, o no, porque son diferentes las formas, ¿no? Alguien escribe esto, pero lo mismo se da este intercambio de manera diferente, ¿no? Dice, me siento con menos miedo, dice, muy acompañada por el CEPRAM. Bueno, esas son otras fuentes, ¿no? Las fuentes de acompañamiento sociales, ¿quiénes son? Las hijas mujeres, mucho más que los hijos varones, en el sentido de la vida doméstica, cotidiana, ¿no? Los hijos varones también, pero más en segundo, tercero, cuarto orden, brindando apoyo económico, ¿no? Las nueras inclusive, los nietos. Y lo que ha cambiado también son las formas de intercambio, porque nosotros como apoyo social siempre vinculamos al abrazo, al beso, somos una sociedad muy besuqueira la nuestra, entonces seguramente sentimos más pérdida que un sueco, que un alemán, que está más acostumbrado a la distancia. Nosotros somos unos pegotes,
besuqueros, melosos, babosones, abraceros. Entonces esa distancia la vivimos como una pérdida, ¿no? Quien no lo tiene tan seguido no percibe esa pérdida, ¿no? Entonces sí también es hacer mucho más énfasis en la palabra en estas épocas que en lo que se nos ve impedido, que es un abrazo. Entonces aprovechar esta crisis como ninguna para decirle, vieja, te quiero un montón, mamá, te quiero mucho, gracias por esto. Aprovechar a que circule a través de la palabra ese caudal afectivo que muchas veces no ha encontrado cauce. El que al no encontrar cauce entristece o emociona o enoja, ¿no? Entonces les decía, desde el temprano, esto que dice la José, bueno, para nosotros es eso, que circule la palabra, que circule este encuentro. Yo sé que no es exactamente lo mismo que venir, chum, miren, estoy hecho un camarógrafo. No, pero no sé todo lo que aprendí de estas cámaras en este tiempo. Bueno, no aprendí tanto, aprendí esto un poquito, pero ven, nosotros estaríamos ahí y nos estaríamos abrazando ahí, esa era nuestra aula, y nos hubiéramos besuqueado en el pasillo. No, bueno, nada, no podemos, listo, no podemos, chao, se acabó. Pero sí podemos sostener frente a esto, para no agravar las pérdidas, estos encuentros. Porque hubiera sido mucho peor el silencio. Mucho peor el silencio. Yo no sé si ya está circulando, porque no lo he visto, me levanté muy temprano esta mañana y no lo vi, un regalito que hemos hecho con todos los profes para todos ustedes, que les circula en el WhatsApp y en el Facebook, que es bueno, no sé si contarles la sorpresa, ¿no? Pero básicamente dicen que sea grita, huye, pero no te resguardes en el silencio. El silencio hoy es el peor paliativo para esta crisis. ¿Y por qué? Porque si nosotros, Irene, voy a leer Irene, y si ustedes tienen tiempo, nos va a hacer una clase eterna, pero bueno, unos minutitos más y la vamos a continuar esta semana, porque para mí siempre la primavera daba para recreos, para ver estas cosas, o para hacernos un parate del contenido académico y vincularlo a otro contenido académico. Leo lo que dice la Titi. Para mí fue particularmente duro, porque un mes antes falleció mi esposo. Sí, me acuerdo que estuvimos en el velorio, pobre Titi. Luego, dice, mucho sufrimiento tuve que contener a mi hija, que aún no logra, logra asimilar la enfermedad, ¿no? Y muerte de su padre, ¿no? Mira qué desafíos enormes lo de la Titi. Te mando un beso, Titi, te quiero tanto, y sos una mina tan íntegra. La verdad que es emocionante. Dice, tengo la bendición de contar con mi familia, ¿no? Mi hermana, que es Inés, hijos, nietos y un grupo de amigas incondicionales con las que nos sostenemos cotidianamente por Zoom. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? La tristeza de la Titi de perder a su marido. O sea, entrar en este año de mierda, dicho con... putear es muy saludable. No sé qué libro dice eso, pero para mí putear... O sea, hay que decirle año de mierda, le digamos algo de mierda, año de mierda, listo. Llamemos las cosas por su nombre, ¿no? Como decían los reformistas y el gran negro Fontana Rosa. Entonces, lo que vos estás mencionando son esos recursos, miren lo que dice, incondicionales, frente a la incertidumbre de este año de mierda, de qué pasa con el virus, si voy a tener clases, si voy a tener plata, si no. Lo incondicional, lo que se percibe como estable y firme, es central, ¿no? El afecto de los hijos, el acompañamiento de los amigos, el saber que tengo. Yo la tengo a la Mariam, que vive a la vuelta de casa y es una gran psicóloga, y somos amigos a los 18 años, a mis hermanas por teléfono, al Rodri, a mis hijos, ¿no? Muchas cosas que entonces decís, bueno, cuento incondicionalmente con la palabra. Entonces lo que les decía esto, que yo eso lo sostengo, y la verdad agradecerle al Gordo Cárdenas, a María, a Maranati, a la contadora, a Adriana, a Rodrigo, ¿no? A la Sole, bueno, estar, bueno, y no quiero olvidar a nadie, a la Dani, ¿no? A Natalia, a los profes del CEPRAM, bueno, estar incondicionalmente. ¿Por qué algunas cosas salieron mal con algunos profes? Porque no estaban incondicionalmente. Hoy sí, 5 minutitos allá, 10 allá, y eso se pierde y se cae. Entonces la constancia de estar, sostener, estar y sostener, estar y sostener, es lo más parecido al holding, a lo que necesita un bebé. Y hay veces que nosotros hemos estado vulnerables. Entonces, así sea contra viento y marea, teníamos que estar. Y hoy es más fácil estar, porque ya manejamos mejor estas tecnologías. Por eso era tan frustrante cuando alguna clase no salía, o se jodía internet, o no sé qué,
porque uno sentía una enorme frustración. Después uno se acostumbra que, bueno, no es tanto, ¿no? Es como alguna vez uno tuvo una vicisitud y pudo llegar tarde o tuvo que suspender una clase, pero esas dificultades técnicas pegaban tan profundamente, por lo menos en el caso de nosotros los profes, porque, y lo digo hacia adentro del CEPRAM, ha habido profesores que brillantemente han sostenido el vínculo con sus alumnos y siguen teniendo esos alumnos aún en esta crisis. Otros no lo han podido sostener y eso no los hace ni mejor ni peores profesores, sino que no lo han podido sostener, entonces sostienen contactos por WhatsApp, por Zoom, cada uno lo sostiene en parte en función de los recursos que tiene, que también son tecnológicos y son educativos, ¿no? Me despertó del letargo la crisis. Mira vos, Nelly, Mariana, mi nena. Yo también perdí una hija. Wow, qué duro, Nelly. Tu charla me ayuda mucho. Sí, hoy nos vamos a dedicar a esto, porque la creatividad, pero necesita esta introducción. Y necesita, acá habla la hermana de Irene. Acá está toda la familia dispuesta, che. ¿Qué dices, Inés? Después de varias pérdidas muy importantes en mi vida, este encierro fue un poco difícil, claro. También había enviudado, habías perdido a tu hija, dice, pero el estar en contacto con familias y amigas muy queridas y ver a través de la tecnología me ha aliviado mucho, ¿no? Y me esforcé en encontrar actividades que me hicieran feliz. Bueno, me encantaría saber cuáles son esas actividades, ¿no? Porque ahí viene otra, ¿no? Otra de las salidas, y acá ya vamos a entrar con la creatividad, es que uno ensaye. Yo, ¿saben qué probé? Me gasté como 500 mangos, como 600 mangos. Compré esos hilos ¿cómo se llama? De algodón y esas agujas de crochet del 8 para hacer cuadraditos de crochet. Me salieron todos horribles, pero por lo menos me sirvió para no volver a fumar. Porque tenía muchísimas ganas de volver a fumar, porque siempre también vuelven las defensas, lo más regresivo, ¿no? Uno también frente a estas crisis hace cosas parecidas a las que ya sabía, ¿no? Como digo, engordar, fumar. Entonces también hay que evitar o hacer algo de manera directa para no hacer eso que nos puede dañar, ¿no? Entonces no importa si sirvió, realmente compré esa lana que la tengo y gasté menos que si hubiera fumado y hubiera sido un gran retroceso, pero mantuve como las manos en movimiento cuando tenía ganas de agarrar algo, ¿no? O tratar de conservar hábitos que se parecen en algo a lo que hacíamos, qué sé yo, las plantas, las macetas, los rompecabezas, los jueguitos en la compu, lo que los recursos nos permitan, ¿no? Y en esto pueden ser ensayar muchas cosas, ¿no? El collage, una alumna nuestra participó en una muestra de collage, Graciela Suberán. Entonces hacer estas cosas, y hay muchas salidas que son maníacas, hacer, y uno hace y después se encuentra con el mismo vacío, ¿no? Entonces no todo el hacer maníaco, hacer, nos va a quitar la angustia, nos va a entretener, pero entonces un poco de entretenimiento viene bien, pero sabiendo que ahí no está la fuente de la felicidad, ahí está la fuente de la ocupación, ¿no? Que muchas veces ayuda a que nos distraigamos de las emociones. Entonces, nos ayuda a regular más o menos, yo no voy a juzgar las cosas, emocionalmente. ¿Por qué? Porque por ahí contactarse emocionalmente con eso puede ser muy duro. Entonces hacemos, y que generalmente es una estrategia muy común de la primera parte de la crisis. Vieron que todo el mundo arreglaba los armarios, limpiaba la cocina, hacía carpintería. Pero puede que en esos ensayos, por eso no hay que ser tan superyoico y tan psicosuperyoico, estar juzgando una salida maníaca, puede que en todas estas salidas uno encuentre algo nuevo que realmente le pudo hacer, ¿no? Por eso es encontrar cosas que me hicieran feliz. O reencontrarse con los viejos amores. Puede ser literal, que se encuentre con un viejo amor, o puede ser, no sé, como les digo, a mí puede ser el collage, otro acomodar cartas y releer cosas de la vida de uno, que aprovechara que esto también sea un movimiento hacia afuera y hacia adentro, no solo lo de Marie Kondo de acomodar los armarios, que viene bien, acomodar toda la casa, lo que pasa es que uno ya acomodó, desinfectó y ya está, ¿no? Entonces, que en ese movimiento haya pequeños movimientos que nos lleven hacia adentro. ¿Cuánto? Todo el hacia adentro que toleramos, todo el hacia adentro que podamos tolerar.
a través de una psicoterapia, a través de la charla con un amigo, a través de acomodar el cajón de los recuerdos, a través de escribir poesía, a través de pintar, a través de algo que nos lleve hacia nosotros y en ese ida y vuelta que lo podamos de vuelta compartir con el otro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, qué sé yo estoy feliz porque finalmente algo que en el tiempo no podía, bueno, pude hacer algo que muchas veces no hacía, que es retomar la escritura, ¿no? Y es muy, muy bueno eso, ¿eh? Uy, espera. Es muy, muy interesante, porque quizás en otro contexto no lo hubiera podido armar, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas que, bueno, es una oportunidad y quizás yo no lo pueda retomar después en otro momento, pero no importa. Esto tiene que ver, al final lo de la creatividad lo vamos a ver mañana, porque todavía no entré. Pero bueno, si les parece vamos a hacer esta licencia en el curso de cine porque me parece que merita lo de la primavera. Entonces les decía que por ahí tomar actividades que no necesariamente las vamos a tener. Y ahí lo que se necesita es mandar a guardar al super yo. Todas estas exigencias de que borde bien, de que haga bien, que me largo a cocinar, cosas muy maníacas, porque tiene mucho esto de cocino, y tiene que ver con estos mecanismos tan primarios, tan regresivos de alimentarse, ¿no? De esto de volver a lo oral. Si yo puedo divertirme y tengo los recursos de saber que si se me quemó la comida o el pay de limón es horrible y hay que tirarlo, mejor, ¿no? Porque no está en la exigencia de que emerja en mí el gran chef, sino que pueda hacerlo, que pueda hacerlo con otros, que participe, ¿no? Dice, la muerte, sí, aceptada y reconocida como que sí o sí llega, pero ahora la sentía detrás de la puerta. Tal cual, ese es un miedo común, lo que dice la José. Olga Marzolini dice, a pesar de vivir acompañada con mi marido, tengo miedo de enfermarme, me deprimo. Sí, Olguita, es que así. Lo que pasa es que también hay que renovar algunos encuentros, aunque sean poquitos, porque el temor a enfermarse está, por supuesto. Agradezco tu charla, tu clase, me está gustando participar. Sí, porque vos, Olguita, sos de las personas que participa poco en clase por tímida y en este método más. Eso es una cosa buena, ¿no? Y Nidia dice, Irene, escribe siempre y comparte cosas muy hermosas. Sí, la generosidad que tienen ustedes, les digo, esa es la otra, ¿no? Es muy difícil eh, generar comunidad. Es decir, ¿qué es generar comunidad? Es nada, esto poner cositas en común, una clase, una comida, una actividad comunitaria, desde ir a la parroquia hasta mantener un comedor o mantener una comunidad de mujeres que se cuentan a jugar a la canasta, digamos, ¿no? Pero si hay algo de esa comunidad que está generada, que el CEPRAM es una gran comunidad, con muchas comunidades chiquititas, ¿no? Con muchos grupitos, tribucitas, haber sostenido esta comunidad con las pérdidas que implica toda la comunidad. Nosotros perdimos muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no maneja esta tecnología, porque hay mucha gente que dice, a mí me gusta el curso, no lo virtual. Pero bueno, mantener esta comunidad que ustedes escriben ahí, que dicen, que agradecen, que están, es una gloria absoluta, 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 ¿no? Dice, ¿qué dice la Cele? Me sentí muy acompañada, Andrea. Fue importante tu apoyo y muy llevadera esta etapa. Bueno, gracias, esa es nuestra tarea y esperemos haberlo logrado, ¿no? De a poquito. Lo que hace el CEPRAN representa un escape, bienestar, un enorme cable a tierra, un gran afecto. Bueno, gracias, querida Maite. Y dice, una mirada es más fuerte que un abrazo. Sí, sí, yo me acuerdo, pero también son distintas, ¿no? Ezequiel Martínez dice, no resguardarse en el silencio me pareció excelente. Sí, el silencio es muy doloroso, ¿no? El silencio tiene que ver con la muerte. Dice, hagamos un minuto de silencio, ¿no? O cuando nos quedamos en el estupor, uno dice, me quedé sin palabras, ¿no? O cuando tenemos mucho miedo, pánico, no pude hablar. Fíjense, con todo lo que la imposibilidad del silencio, yo siempre me acuerdo de chiquito, tenía menos de 6 años, y entraron a robar a mi casa en Argüello, y veníamos de una fiesta, me acuerdo patente, entonces llegamos a la casa y vimos todo revuelto. Yo me quedé mudo por una semana, ¿no?
del miedo, ¿no? O sea, el tema de la palabra es básico, que circule, ¿no? Y además, les decía que en generar comunidad es esto, ¿no? Seguramente hay opiniones diferentes sobre el gobierno, sobre cómo se manejó la pandemia, sobre si está bien, si no, si la economía, si la libertad, toda esta es polémica. Pero haber cuidado nuestra comunidad, que es poner esto en común, lo que tenemos en común en la clase, lo que nos parece de los sentimientos, lo que hemos vivido, eso es generar comunidad. Que no es de poner quién somos, no es renunciar a nuestras identidades, es sostener nuestras identidades, protegiéndonos y cuidando a los otros, cuidando el bien común, cuidando lo que es común, ¿no? ¿Qué dice la Inesita? Sin la presencia y las palabras de ustedes no hubiera sido insoportable. Oh, me van a hacer llorar porque yo soy re llorón. Bueno, muchas gracias por la presencia del CEPRAN, fue de gran ayuda. Bueno, Mercedes Busto nos está viendo, la Vivi del Bianco. Gracias a Andrés y compas, dice, me lloré todo, me emociona profundamente la garra de cada uno. Y doy por el permiso, por el afecto y la emoción. Y esto lo aprendí, reaprendí desde esta comunidad CEPRANera. Sí, a mí también me emociona muy mucho. Así que bueno, gracias Andrés por tus aportes. Muy bueno, te haría el programa. Es mucho. Fíjate que ellos lo recibieron Mandela, Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú. Gracias por abrirnos el CEPRAN este día y por el embriagador de tus jazmines. Bueno, sí, yo también los abrazo mucho. Siento el perfume de los jazmines, muchas gracias. La Norita dice gracias, muy importante. ¡Oh, qué hermoso! Bueno, yo no llegué al punto de la creatividad, pero como nos vamos a ver mañana, y como nos vamos mañana tarde, bueno, nos vamos a dedicar a eso, que es re lindo. Le digo que es un tema divino y que van a ver cómo se vincula con el cine. Hoy golpeada por la muerte de un amigo. Uy, Mercedes, lo siento por COVID, tus charlas me ayudan muchísimo. Te mando un beso, la verdad que es una bosta la muerte. Lo siento mucho. Bueno, besos, lo siento como un abrazo fuerte. Y Beatriz dice, la presencia activa del CEPRAN en este tiempo es muy importante. Yo estaría inscrito en 2 cursos para inscribirme en 4. Aguante, Beatrizita querida. Bueno, entonces, ya van a recibir varios regalitos. Yo hay uno que lo he hecho con la Meli, que se lo voy a mandar a ustedes, porque muchas han sido alumnas de la Meli también. Otros que lo hemos hecho con todos los profes. Y otros que son míos, así de cosas chiquitas, pero sobre todo me interesa más la canción. Así que bueno, por ahora, oh, mi amor, María Rosa, dice gracias, vos te quiero por haberme ayudado con tu mano necesitas yo también, la verdad me están emocionando, pero yo me emociono fácil, tengo una pobre regulación emocional. Cuando me embolo, cuando me alegro, cuando estoy triste, pero no estoy triste, estoy súper bien. Lo que pasa es que es mucha la emoción cuando uno pone en palabras las cuestiones de este tipo, ¿no? Por eso es que hay veces que uno las evita, ¿no? Hay veces que uno las evita porque, bueno, porque quiere evitar la emoción, y cuando uno se empieza a decir cosas como que nos queremos, como que nos hemos apoyado mucho, bueno, es una forma de celebrar el encuentro y también de celebrar por quienes hemos perdido, ¿no? Personas que han fallecido, que no están, ¿no? Así que, bueno, celebremos eso, así que, bueno, lloremos un rato. Yo estoy re bien, les digo, me emociona muy fácil. Pero no, ni fácil ni gratis, son emociones fuertes, porque esto fue una bomba, imagínense, en nuestras vidas, en el laburo, en vincularse con secretarias que no trabajan, ha habido cosas muy dolorosas, muy intensas emocionalmente, y a su vez también la fuerza de tratar de conservar lo que se pueda, ¿no? En frente a un tsunami, ¿no? Y emergieron cosas bellas entre los profes, entre nosotros, y otras infelices, y bueno, es que uno las va procesando, y gran parte de esa belleza son ustedes, Así que bueno,
abrazos y la seguimos mañana, que va a ser la parte de creatividad que no di, porque la introducción fue muy larga. Porque yo siempre pienso las clases para 2 o 3 horas. Bueno, gracias, los quiero mucho. Yo estoy re bien, no anden mandando mensajes de que estoy mal, estoy súper bien, nada más que es una linda emoción. Así que para que vayan a comer, porque cada uno hace sus planes para la comida y todo, las dejo y mañana nos dedicamos más a la clase de creatividad que tenía preparado, porque todo esto era lo previo, porque ya van a ver la importancia que tiene que la creatividad, primero se tiene que haber roto lo que estaba. Si no está roto lo que estaba, es repetición, no es creatividad. Así que bueno, hoy hemos hablado de los rotos y de las pérdidas, pero también de lo que hemos conservado. Muchas gracuas, como dice Maite, me gusta, son muchas gracuas. Muchas gracuas y que la pasen bien. ¿Quieren que los despida con unas flores del CEPRAM? Los despido con eso. Con una jazmineada. Ya casi no se ve, pero bueno. Chun. Ahí estamos. Y el jazmín grande, está todo brotado, pero está por florecer. Chao, besos.